Bueno, y como os contaba antes, hoy vamos a hablar del eneagrama, de cómo puede ayudar a los guionistas y a los creadores, y vamos a hablar con Pedro Moreno, que es colombiano, y con Salama, o sea, Isabel Salama, que es madrileña. Hola, bienvenidos Pedro e Isabel. Hola, ¿qué tal, Ah, David? Encantada de estar por aquí con vosotros. Muy igualmente, bien. David. Vale, bueno, pues Pedro e Isabel son miembros de un colectivo que es el colectivo Excementes. ¿Me podéis contar un poco qué es este colectivo, en qué consiste? Es una idea, ahorita todo es colaborativo, asociativo, ¿cierto? Y se nos ocurrió la idea de que, siendo esto una herramienta tan especial, pudiéramos utilizarla en la metáfora más bella que ha creado la civilización para recrear la vida, que es el cine. Nosotros consideramos que la profundidad y valiosa potencial que tiene el enneagrama y que se usa tanto en la vida, Isabel es coach, hace 20 y pico, 30 años es psicóloga profesional. Entonces, ¿por qué no lo usamos para crear y entender personajes desde los guiones? Pero al mismo tiempo, buscando que el actor se dé cuenta que todos tenemos un actor natural. Entonces, ¿qué de mi actuación natural le puedo aportar al personaje y qué con mis técnicas actorales necesito adquirir nuevas características para poder representar bien ese otro eneatipo que no corresponde con el mío natural? Básicamente es eso. Alrededor de esta idea tenemos otra serie de iniciativas de innovación que ya el público irá conociendo más cosas. Muy bien. Bueno, pues para comenzar, por si acaso alguien no conoce lo que es el eneagrama, ¿cómo podríamos definir el eneagrama? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Eh, Isa, por mm, favor. sí, muchas gracias. Bien, pues sí, vamos a ver, yo desde hace 25 años, un buen día conocí una descripción de mí misma en un momento puntual de mi vida. Yo era psicóloga, que me asombró muchísimo por la precisión, por la exactitud y además incluso sentaba un poco mal, ¿no? Porque te ponía un espejo, pues de esos que muchas veces uno no quiere mirarse, ¿no? Y yo como psicóloga a partir de ese momento empecé a investigar esta herramienta, la llevamos a la universidad, pudimos vencer pues una serie de resistencias que había hacia cuestiones que no estaban científicamente desde el punto de vista de la ciencia más rigurosa, bueno, pues verificadas, pero sin embargo los propios catedráticos nos dejaron finalmente empezar a enseñar el enneagrama en la Facultad de Medicina, en la asignatura de Psicología Médica. Y luego, aparte, he visto en mí, como decía Pedro antes, bueno, pues esto, una arquitectura de mí misma, pues que yo no sé si sin el enneagrama hubiera podido llegar a ser, ¿no? Porque todos tenemos luces y sombras. Entonces, en los personajes, tú antes hablabas de arquetipos, es que es tan rico la cantidad de arquetipos que el enneagrama, porque no solamente son 9 arquetipos, el enneagrama describe 9 tipos humanos, sino que luego son 27 más luego pueden llegar a ser 54. Y hay unas dinámicas de interacción entre unas y otras que en el mundo relacional, que es generalmente el mundo de los guiones, porque bueno, nos damos un poco cuenta a través del eneagrama que no hay nada más interesante que el propio guión, en donde uno está actuando en la vida, ¿no? Quiere decirse que es una metáfora preciosa el poder proyectar escenarios cuando el escenario más interesante es en el que uno está, ¿no? Y eso el eneagrama apunta, ¿no? Para poder ofrecer al mejor personaje de Perdón, todos. guión te refieres guión un poco, porque en psicología el guión es otra cosa, ¿no? Está muy relacionado con el guión de cine, pero Bueno, es decir, los escenarios en los que uno está pueden ser perfectamente los personajes con los que uno está rodeado en un momento dado, las interacciones y las relaciones que uno tiene, vistas desde este punto de vista tal y como el enneagrama lo enseña, son perfectas. Incluso además, bueno, esto por eso pues nos hemos aventurado una serie de personas que llevamos muchísimos años investigando a ver si los guionistas pudieran poner atención a este tema porque nos parece muy interesante, de mucha actualidad y además daría lugar a unos guiones en que realmente podrían ser no solamente interesantes, sino que la gente sí podría incluso identificar mejor con los personajes que se están dando. ¿Y por qué va uno al cine y por qué a uno le gusta un personaje? Porque se identifica con él. Y los que estamos investigando desde hace mucho tiempo el enneagrama nos hemos identificado con el enneagrama y entonces por eso somos así de, bueno, pues de entusiastas, ¿no? Para poderlo difundir.
Ajá. ¿Y David, cómo? disculpa, Dime, Pedro. es que aquí Isabela notó algo que es parte de nuestro ADN. A ver, en lo personal estás hablando con alguien que considera que este momento es una realidad, digamos que es un reality. La vida Sí, entera. Es un sí. proceso pedagógico en el cual, fíjate ahorita cómo, con qué cuidado colocabas el libro, porque para tú como guionista, colocar el libro tiene un significado, es metafórico dentro del proceso del guión. Lo mismo la vida para nosotros, ¿entiendes? Entonces nosotros decimos, oye, es que la vida tiene un guión. En ese momento te está actuando un personaje, ¿no? Mi personaje, en unas condiciones determinadas. Y todo eso obedece a cosas muy profundas y aquí estamos interactuando los tres, pero todos nuestros escenarios hacen parte de un escenario, ahí están los escenarios mentales, esementes, y es donde el enagrama adquiere toda su verdadera dimensión al hablar de realidad. Nosotros queremos lograr personajes con las tres C, Reales, llamamos sí, que con una especie de principio. consistentes, congruentes y coherentes, porque hay una coherencia. Tú sabes cuál es ya tu enatipo, ¿cierto, David, Isabela? Nosotros sabemos que hay formas en que hablamos, formas que decimos, el significante de ciertas palabras, la actitud. Yo te podría decir con esto de nosotros que hemos creado un método que se llama S-Emotion, hasta cómo se debe vestir determinada persona. ¿Cómo es su espacio habitacional? ¿Cómo es hasta esos niveles puede llegar uno con el enneagrama, esa profundidad, para obtener personajes tan reales como los hace la vida misma? No, pero que además nosotros hemos durante mucho tiempo correlacionado esta herramienta con Myers-Briggs, incluso hemos hablado mucho de signos del zodíaco, que puede ser incluso, además, acuérdate, Pedro, hay un libro que se llama Enneagrama que trata de cómo es la astrología vista desde el punto de vista de Gurdjieff y de cómo los astros están influenciando en un momento dado y que quizás uno se convierte hasta en títere, ¿no? Y entonces eso, me acuerdo que fueron 2 o 3 años viendo a ver si había algo serio sobre este tema y algo encontramos. O sea, que me refiero a que en este sentido, David, un poco de lo que hablabas a la hora de referirte a propuestas sobre tipos, arquetipos, el eneagrama ha investigado todos estos y ha correlacionado sus tipos con todos de los que me hablabas, ¿no? Con lo cual, una de las cosas que nos ha gustado del eneagrama es que se adapta muy bien a cualquier tipo de propuesta. Y esta que se le ha ocurrido a Pedro, pero, es decir, en la reunión principal, ¿no? Pero que ya se había hablado en alguna ocasión sobre unir estas dos ciencias. Vamos a intentar hacerlo en profundidad. Ajá. ¿En qué Vamos, consiste la herramienta esta que decís de S-Motion? ¿No? Porque vosotros también tenéis una experiencia ya con una película en la que habéis trabajado, ¿no? Habéis ayudado a los actores y a los creadores. Bueno, Emotion es un proceso colectivo de este saber en el cual primero, a ver, te digo, David, rápidamente, primero nosotros sabíamos, pues este grupo es experto a nivel de excelencia en el llamado, pero de cine solamente como aficionados. Entonces, creamos pedagógicamente a través de una de nuestras asociadas, Catalina, creamos un taller extraordinario en el cual vino dos directores de cine y una actriz enneagramada de ella a enseñarnos de cine a nosotros. Se llamó La Madriguera del Conejo, un proceso extraordinario, y ahí entendimos, es que uno no sabe que era un guionista, fíjate, pues no sabíamos, ok, muy bien, estábamos en ese proceso cuando el director uno de los directores de cine que habíamos invitado como talleristas, dijo, me interesa lo que están haciendo y estoy en preproducción, y mientras escribíamos el proceso, mientras sistematizamos todo, que es el primer paso, son 7 pasos, es cuando tú me mandas el guión y entonces yo reparto y le entrego a cada de tus personajes que has creado un coach de los nuestros. Va a responder por ese personaje. Nosotros trabajamos para el guionista, como él se ha imaginado la cosa. Y empezamos a establecer la radicalidad del personaje con respecto al enneagrama y tenemos un relator que va uniéndolos a todos y creamos finalmente una cosa que se llama constelación de personajes que ya están todos completos, como una sincronía de una manera muy linda dentro de la historia. Y eso todo es con el guionista como director. Es lo que diga. Si el guionista necesita un giro artístico, un giro y que no sea coherente con el grama, no importa, nosotros no somos ortodoxos, ¿no? Esta cosa. Entendemos también esas libertades artísticas, pero que se sepa, ¿no? Y luego sí comienza cuando dicen, ese emotion sigue la siguiente, son como 3 actos, 3 episodios
El segundo es cuando ya llega el actor. Tenemos que enseñarle eneagrama en un corto tiempo, que mostrarle los centros de inteligencia instintiva, emocional y mental, y ver que él entienda se adentre a su naturaleza eneagramática para que después de ese pequeño proceso diga, carajo, tal por tal dinámica, es que claro, él va llegando a ese punto y ahora sí le presentamos en la última parte, la tercera etapa del episodio, le presentamos al artista que vas a al personaje que vas a crear. Dentro de Enagrama tienes estas fortalezas, ¿cierto? De esos 5 rasgos tienes 2 en tu personaje natural, los 5 rasgos del personaje creado. Tienes 2, estos otros 3 con tus técnicas naturales, actorales que has aprendido, por favor, mira esto, ¿no? Porque vas a actuar un hombre que la ira es brutal y tú nunca, mira, saliste un eneatipo 1 que son los que reprimen la ira. Entonces vas a ver cómo te va a tocar, ¿no? A representar eso. Va a ser una ira diferente, va a ser una ira de muchas otras formas y lo vamos a acompañar en eso. Cuando ya al final entonces, hacemos la mesa de personajes, que es cuando ya todos están enagramados y están listos para que empiecen a actuar. Yo la experiencia que yo tengo sobre ello es lo terapéutico que resulta esa relación, esa interrelación, tanto para el actor como para el coach, propiamente dicho, ¿no? Porque se hablan de temas interesantes, profundos, que tienen que ver con la vida de uno. Quiere decirse que puede ser un lujo de conversaciones eneagramáticas, ¿no? Hemos aprendido que no es tanto que se aprendan el eneagrama de memoria, sino que entren en el eneagrama a través de una buena identificación de sí mismos, que es lo que decía Pedro, que les produce como un cierto entusiasmo de verse en un rol, ¿no? Es decir, porque es de lo que se trata, ¿no? Y lo bueno del eneagrama y por lo que nosotros estamos en el eneagrama es que los tipos están relacionados. Es decir, que uno puede estar transitando otro tipo diferente al que uno es o desde el que uno parte cuando está bajo presión o cuando está en su mejor momento. Quiere decirse que es una constelación muy fuerte la que se puede hacer y a la que se puede llegar siempre y cuando el guionista esté interesado en verlo, pero que a nosotros nos parecería muy interesante si fuéramos guionistas, porque de hecho lo somos, ¿verdad? Que es un poco lo que decíamos, ¿verdad, Pedro? Sí, sí. Y Entonces, perdón, agrégale, a ver si me he perdón, enterado, vuestro trabajo más o menos es lo que hace es, primero, tomáis el guión, analizáis qué es la historia, los personajes, cuál es el tipo de cada uno, qué tipo de relaciones tienen, ¿no? A lo largo de toda la historia, y una vez que eso ya creáis esa especie como de constelación dentro de la historia, eso luego lo trabajáis con los actores. Les explicáis a cada uno de ellos qué eneatipo es a lo largo de la historia, cómo evoluciona y cómo se relaciona con el resto de personajes que tiene cada uno un eneatipo diferente, ¿no? Y para yo haría énfasis en perdona, y el para punto el central. desempeño mejor de su función tratamos, que es lo que decía Pedro, la primera parte, que es la parte o sea, que hable de sí mismo, o sea, que vea que el eneagrama también va con él o con ella como ser humano. Ajá. Y es desde ahí, desde donde partimos, que cualquier persona puede actuar otra perfectamente sintiendo a la otra, y es en ese sentido en que resulta muy asombroso, porque ocurre, y además de hecho tuvimos momentos como muy, pues eso, muy sensibles, ¿no? De estar viendo cómo estaba impactando la herramienta tanto en el guionista como en los actores y como en nosotros mismos, viendo cómo podían ir encajando ese puzzle. Muy Ajá. interesante. Ajá. O sea, claro, esa parte previa que es primero ellos que como actor, como persona, conozcan su propio Claro, eneatipo para luego ver cómo trabajar el personaje que tiene probablemente otro exactamente. eneatipo distinto o lo que sea, ¿Sí? ¿no? A partir de ahí, claro, es un trabajo muy de actor, ¿no? Los actores sí que es verdad que hacen mucho trabajo de emocional suyo, de entenderse a sí mismo y el personaje para hacerlo, ¿no? Ahora bien, Sí, desde el suelen tener enneagrama, coach. Yo he formado a varios coaches de actores. Es decir, que porque tienen también pues sus movidas emocionales. Claro. Y sobre todo en un mundo en el que tienen que estar expresando emociones a veces contrarias a las suyas, ¿no? Que luego las pueden hacer suyas y puede haber confusiones y asuntos, ¿no? Esto lo sabemos porque hemos estado un poco en las entretelas de este asunto, ¿no? Pero insistimos en lo agradable, ¿eh? En los buenos momentos que pasamos.
y en el lujazo que es el poderse revisar a uno mismo como actor, como ser humano, y poder adoptar el papel del otro entendiéndolo desde dentro y no desde fuera. Claro, entonces eso me hace pensar, yo ya desde el punto de vista de guionista, como que el primer paso de un guionista estaría bien que se analizase a sí mismo, el primer acercamiento al mundo del enneagrama, que se analizase a sí mismo, que Sí. fuera qué eneatipo es, cómo funciona, tal, para a partir de ahí ya luego ver cuando creas una historia, cuál es tu relación con el resto de la historia y el resto de los personajes que tú estás creando, porque claro, el actor al fin y al cabo, cuando actúa, interpreta solamente un personaje normalmente. Pero el escritor o escritora escribes todos los personajes, con lo cual Todos. tienes relación con todos los personajes que tú estás creando. Claro. Efectivamente, y además en el momento en que el actor conoce de sí mismo esta tipología, es un momento como muy interesante para sí mismo también, como ser humano actor. Porque se va a dar cuenta de cuáles son sus tendencias, dónde es cuando mejor lo hace o cuando mejor interpreta el papel. Es muy interesante no suele durar mucho, ¿no? Que cree que son 8 horas que pasamos con ellos, ¿verdad, Pedro? Sí, no es Más o tanto. menos. Tuvimos el caso de un alumno del Actor Studio, por donde pasó De Niro y Pacino, y sorprendido de que no sabía qué era eneagrama, que existiera esta herramienta. Y él también de la comunidad judía, es decir, que tenía una formación en Cábala y demás, y sorprendido, y realmente eso es lo que cuando ellos, a veces pasa la resistencia, ¿no? El actor que me van a hacer preguntas, yo tengo que hacer un test para mí mismo, ¿no? Y resulta que cuando el enneagramista le va describiendo de esa manera tan brutal, pero no solamente el eneatipo, sino todas sus dinámicas, es cuando dicen, oye, pero ¿cómo me puedes conocer en segundos, Claro. entiendes? Entonces ahí es donde se enganchan. Porque A ver, los test no son los del todo válidos ni fiables, no lo hemos conseguido. Anda que nos hemos gastado dinero en psicometristas y no ha habido manera. Ahora hacemos más bien test en los que miramos la constelación de yoes que hay dentro de ti y cómo vas de 9 o de 5 o de 3, es decir, que son los tipos que van por números en el enneagrama, y poder hablar de un momento actual tuyo, más que identificarte con los test. Es decir, estamos eso haciendo es una clave, creatividad mucho más exacta. Mm, eso es clave lo que Como, acaba de decir Isa, el mm, momento enneagramático. Es que esto está, Eso a es. ver, cuando tú te voy a invitar a que vivas, va un gran amigo ahorita a Uruguay, pero un gran amigo de los nuestros, Germán Benavides, va a dictar uno presencial, te invitaría a que lo vieras, para darte cuenta que tú estás en todos. Uno se mueve en todo ese mandala sagrado, ¿no? Y definitivamente eso le da una dimensión psicológica muy especial. Nosotros concebimos de que los rollos del protagonista se integran es con los coprotagonistas, que ahí hay unos planos relacionales psicológicos interesantes. Eh, Entonces, por eso es eh. cuando creemos que el enneagrama, con toda esta variedad que tiene, podría armar historias muy poderosas, definitivamente. Definitivamente, Sí, absolutamente es convencido de el ello. juegos en que participamos con el enneagrama a bordo. Si te sales del reality show, es decir, del escenario que está sucediendo, y te pones las gafas de mirarlo en el plano del enneagrama, es increíble. Ahí te das cuenta de que no saldrá científicos en la psicometría, pero es absolutamente científico en la verificación visual, material de cómo se manifiesta cada persona. Yo la verdad es que he podido tener dudas alguna vez en mi vida con alguien, no voy a decir que no. ¿Eh? Y además quien diga que no, porque es que no, el enegrama no es tan fácil como que ves a una persona y la identificas, no, es mucho más complicado, ¿vale? Pero se me han escapado muy pocas personas a las que realmente he puesto interés de esta herramienta, muy, 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 muy poquitas. De ahí mi fe, porque yo soy psicóloga de universidad, de estadísticas, ¿no? Y estudié mucha psicometría y mucha estadística, y realmente las estadísticas, por mucho que no den en los test, son muy, muy, muy altas. ajá. La- la- en la psicología diferencial, que es lo que empezó a partir de los años 80, 90 a fluir, porque yo cuando estudié la carrera de psicología, todos éramos seres humanos y estudiábamos psicología general.
Y a algunos eso nos indignaba y tal, ¿no? Que también tiene que ver con el eneagrama, ¿no? El decir, no, pues yo es que yo esto no lo suelo hacer, ¿no? Cuando hablaban de psicología social. Y cuando empezó la psicología diferencial, digo, hombre, esto se está acercando bastante más a la realidad, porque si hay algo que podemos ver, David, es lo diferentes que somos unos de otros. Sí, no, o sea, yo creo que realmente el concepto de eneagrama, luego obviamente se puede profundizar más o menos. Sí que yo creo que a los guionistas, a los escritores, a los novelistas, es una herramienta que está bien conocerla, porque te ayuda a caracterizar un poco a los personajes, ¿no? Y sobre todo, alejarte que no todos los personajes son igual que tú, ¿no? Que uno al principio cuando empieza a escribir, pues está como muy cercano a uno, pero claro, cuando vas creando más obras y vas haciéndolas cada vez más complejas, para contar ciertas historias te necesitas que los personajes sean Puede de dar cierta lugar a manera. muy buenos personajes, sí. Claro, tienes que ser y te ayuda también a profundizar, porque bueno, no es lo mismo escribir un corto de 5 páginas que hacer una película, una serie o una novela. Ahí tienes que Claro. profundizar mucho más en los personajes y al fin y al cabo es lo que decías tú, Isabel, que realmente cuando uno va al cine, cuando lee una novela, te gusta identificarte con ciertas cosas o realmente cuando te identificas con ciertos sentimientos, emociones, personajes, es cuando realmente te toca, porque te está tocando algo muy cercano. Y eso es porque realmente nosotros cuando creamos nos basamos en la vida y en las personas que existen, ¿no? Con lo cual, conocer esta tipología como de arquetipos distintos, de distintas personalidades, nos tiene, yo creo que es una herramienta muy poderosa a la hora de contar historias, ¿no? Y muy atractiva para los espectadores si se consiguen hacer personajes con los que el espectador se identifique, que eso ha sido un poco, esa es un poco cómo funciona nuestra vida, identificarnos con lo que estamos viviendo o no. ¿Eh? Entonces, cuando nos identificamos, pues entonces es cuando prestamos atención. Y entonces va a ser muy interesante para futuros guiones. De todas formas, Pedro, ya hemos visto algunos guiones que estamos absolutamente seguros que se han basado en el eneagrama de series de últimamente que se han hecho. Es decir, yo creo que esto ya se está haciendo. ¿Mm? Pero bien, eso no quiere decir que se esté haciendo suficiente. Así que ahí vamos nosotros con toda nuestra, bueno, con todo, sobre todo con toda nuestra experiencia, ¿no? Claro, A sí, sí, nivel sí, sí. latinoamericano, iberoamericano, somos la única organización en este momento que pudiera asumir el reto de llevar una película o una serie. Hay algo del ADN de Sementes y es que consideramos que la realidad es el mejor contenido. ¿Ves? Para que nos encontremos hoy, los tres han pasado todo lo que ha pasado en nuestras existencias. Esto es de una complejidad. Y como es tan cercano el engrama de la realidad, por eso creemos es que para llevar estos contenidos cada vez más reales, es una herramienta importante. Pensamos mucho en los guionistas así como tú y estamos desarrollando precisamente en este momento con nuestra creativa y un equipo pedagógico un taller para guionistas de Enneagrama. Van a ser 6 días, una cosa muy profunda, porque ahí van a vivir su proceso enneagramático. Ah, qué Si no bueno. lo viven, es imposible. Y Y todo son bien llevado. talleres presenciales o talleres online? No, online con los mismos métodos que usa Isabel. Que Isabel maneja unas maestrías a nivel pues iberoamericano muy importantes y están allí, pero acceso a la información y luego hay unas reuniones presenciales con cada uno de ellos, porque Plataforma cada uno de digital, sí. Vendrá ellos... muy bien leer el libro de David, ser guionista, y tal, ¿no? Porque, claro, ya lo Por he visto. Y favor. ahora el segundo es formato de guión, el que estás escribiendo Sí, y el que vas a sacar estoy ahora, ¿no? terminándolo justo Ya, ahora, sí. Luego yo en eh, cualquier caso, bueno, para localizar en qué web está vuestra asociación, por si acaso hay interesados. Así, www.sementes.org. Muy bien. Yo de todas es formas C, pongo, el C de Cádiz, claro, es E, Cementes. Eh, ESCEMENT y luego Mentes, claro. Yo en cualquier caso dejo el enlace tanto en la web como en las notas del podcast, por si acaso quieren localizar, y la información del curso este para guionistas, nada, informadme porque a mí me interesa. Yo tengo un curso dentro de la plataforma que es una introducción al mundo de Enneagrama, ¿no? Que es Enneagrama para guionistas, en el que hablo de los 9 eneatipos y personajes que están relacionados, pero claro, es algo introductorio, ¿no? Obviamente si quieres profundizar más, pues hay que investigar más, ¿no? En un curso de 9 clases no, te da solamente, bueno, pues para saber un poco cuál es cada tipo, bueno, información que puedes encontrar en libros o en más sitios, pero claro,
trabajarlo a nivel taller ya es otra cosa. Con lo cual, si me dais la información, cuando sepáis yo también lo pongo en la web por si hay interesados. Vas a ser el Muy primero bien. en recibirlo. Muy bien. Y Pues nada, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. gracias a Muchas vosotros, gracias. Isabel y Pedro. Y nada, estamos en contacto, pues nada, para poder seguir haciendo cosas juntos en un futuro. Muy bien. Un Gracias. abrazo desde Un Madrid. abrazo, chao.